Fisiopatología de los trastornos más comunes del sistema renal-excretor 2. ¿Qué son las nefropatías crónicas? Las nefropatías crónicas son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos acompañadas de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. El término insuficiencia renal crónica denota el proceso de disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas y típicamente corresponde a los estadios o etapas 3 a 5 de la nefropatía crónica. ¿Qué es la clasificación KDO-QI? Presenta los diferentes estadios de esta. Aquí, como se puede ver, se muestra un cuadro de las nefropatías crónicas con su fase de estadio y la filtración glomerular. Define los términos insuficiencia renal crónica y el término nefropatía terminal. El término insuficiencia renal crónica denota el proceso de disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas y típicamente corresponde a los estadios o etapas 3 a 5 de la nefropatía crónica. El término nefropatía terminal representa una etapa de la nefropatía crónica en que la acumulación de toxinas, líquidos y electrolitos que los riñones excretan normalmente originan el síndrome urémico. Esta situación culmina con la muerte, salvo que por algún tratamiento se eliminen las toxinas por diálisis o trasplante de riñón. ¿Cuál es la fisiopatología de las nefropatías crónicas? Menciona los dos mecanismos lesivos. La fisiopatología de la nefropatía crónica comprende dos conjuntos amplios de mecanismos lesivos. 1. Mecanismos desencadenantes que son específicos de la causa principal, como serían complejos inmunitarios e mediadores de inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis o exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulo-intersticiales renales. Y 2. Un grupo de mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, que son consecuencia frecuente de la disminución permanente de la masa renal, independientemente de la causa fundamental. Las respuestas a la disminución del número de nefronas son medidas por hormonas vasoactivas, citocinas y factores de crecimiento. Al final, la hipertrofia y la perfiltración, adaptaciones a corto plazo, terminan por ser mecanismos de inadaptación porque el incremento de la presión y del flujo predisponen a la esclerosis y desaparición de las nefronas restantes. La mayor actividad intrarrenal del eje renina-angiotensina al parecer contribuye a la hiperfiltración inicial adaptativa y más adelante a la hipertrofia y a las esclerosis inadaptativas, y estas últimas en parte provienen de la estimulación del factor transformador del crecimiento beta. Este proceso explica el que la disminución de la masa renal por una lesión aislada pudiera culminar en un deterioro progresivo de la función renal con el paso de muchos años. ¿Cuáles son los factores que agravan el riesgo de nefropatía crónica? Es importante identificar los factores que agravan el riesgo de la nefropatía crónica, incluso en sujetos con filtración glomerular normal. Los factores de riesgo incluyen hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias, senectud, ascendientes africanos, antecedentes familiares de nefropatía, un episodio previo de insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria, anomalías del sedimento urinario o anomalías estructurales de las vías urinarias. ¿Cómo se lleva a cabo la disminución glomerular normal con el paso del tiempo? La disminución anual media de la filtración glomerular con el paso del tiempo, que parte de una cifra máxima y que se observa en el tercer decenio de la vida, es de 1 mililitro por año por 1.73 aproximadamente y alcanza una media de 70.
La filtración media es menor en mujeres que en varones. Por ejemplo, una mujer después de los 80 años cuya creatinina sérica es normal puede tener filtración glomerular de 50 mililitros por minuto por 1.73. Por ello, incluso una leve elevación de la concentración de creatinina sérica suele detonar una baja sustancial en la filtración glomerular en muchas personas. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que se usan para cuantificar la tasa de filtración glomerular? Para estadificar la nefropatía crónica es necesario cuantificar la filtración glomerular. En el cuadro se incluyen dos ecuaciones que suelen utilizarse para estimar e incorporar la concentración de creatinina plasmática, edad, sexo y el origen étnico. Muchos laboratorios clínicos notifican GFR estimando o eGFR y utilizan una de las ecuaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y de laboratorio de los diferentes estadios de la nefropatía crónica? Las etapas 1 y 2 de la nefropatía crónica habitualmente no se acompañan de síntomas que surgen del deterioro de filtración glomerular. Sin embargo, puede haber manifestaciones de la nefropatía primaria por sí misma, como edema en sujetos con síndrome nefrótico o signos de hipertensión, que son consecuencia de enfermedad del parenquima renal en individuos con nefropatía poliquística. Algunas formas de glomerulonefritis y otras enfermedades del parenquima y vasos renales, incluso si se ha conservado satisfactoriamente la filtración. Si la disminución de la filtración evoluciona y llega a los estadios 3 y 4, son más notables las complicaciones de nefropatía crónica, manifestadas clínicamente y por medio de laboratorio. Prácticamente hay afección de todos los órganos y sistemas, pero las complicaciones más manifiestas incluyen anemia y fatiga fácil, anorexia con malnutrición progresiva, anomalías en el calcio, fósforo y hormonas que regulan minerales. Muchos pacientes, principalmente los ancianos, exhiben una cifra de eGFR compatible con nefropatía crónica en estadios 2 o 3. Si la enfermedad evoluciona hasta la etapa 5 de la nefropatía crónica, se acumulan las toxinas al grado en que las personas suelen presentar perturbaciones extraordinarias de sus actividades de la vida diaria, bienestar, estado nutricional y hemostasia de agua y electrolitos, todo lo que al final causa el síndrome urémico. Como se ha expuesto en párrafos anteriores, esta situación culminará en la muerte si no se realiza tratamiento de reposición de la función renal. ¿Cuáles son las 5 causas principales de nefropatía crónica? A partir de datos de encuestas poblacionales se ha calculado que como mínimo 6% de la población de adultos estadounidenses tienen nefropatía crónica en las etapas 1 y 2. Un subgrupo no determinado de este conjunto evolucionará a etapas más avanzadas de nefropatía. Se sabe que 4.5% adicionales de la población estadounidense tienen nefropatía crónica en etapas 3 y 4. En el cuadro se enumeran las 5 categorías más frecuentes de causas de nefropatía crónica que provocan en forma acumulada más del 90% de los casos de nefropatía crónica en el mundo. La contribución relativa de cada categoría varía con la región geográfica. La causa más frecuente de nefropatía crónica en Norteamérica y Europa es la nefropatía diabética, casi siempre secundaria a diabetes mellitus tipo 2. Y en el cuadro podemos observar cuáles son las principales causas de nefropatía crónica. Tenemos glomerulopatía diabética, glomerulonefritis, nefropatía hipertensiva, que de ahí salen glomerulopatía primaria con hipertensión y nefropatía vascular e isquémica, poliquistosis renal autosómica dominante, otras nefropatías quísticas o tubulointersticiales. ¿Cuáles son los dos marcadores que se utilizan en clínica para evaluar la función renal?
Las concentraciones de urea y creatinina en suero se utiliza para evaluar la capacidad excretora renal. ¿Cuáles son los tres aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico, que es la complicación final de la nefropatía crónica? En resumen, los aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico se pueden dividir en manifestaciones en tres esferas. 1. Las que son consecuencias de la acumulación de toxinas que son excretadas normalmente por los riñones e incluyen productos del metabolismo de proteínas. 2. Las que son consecuencia de la desaparición de otras funciones renales como la hemostasis de líquidos, electrolitos y la regulación hormonal. Y 3. La inflamación sistémica progresiva y sus consecuencias vasculares y nutricionales.